Vamos a ver nuestras Biblias en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, versículos del 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Nosotros como cristianos debemos de conocer los regalos que Dios nos ha dado. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Está después de Romanos y antes de Gálatas. Entre Gálatas y Romanos se encuentra primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Gloria a Dios. Creo que ya te han oído. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito Padre, en esta noche vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en tu palabra, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo grabando esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Voy a compartir el tema: los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Si hay un regalo que es tan grande que Dios ha dado a la iglesia, son los dones del Espíritu Santo. Es algo que Dios nos ha dado como grupo, en global, no de manera particular, sino global como iglesia, como grupo. Son esos dones que el Señor nos ha regalado. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del Evangelio. Un don entonces se define como una habilidad sobrenatural
dada por el Espíritu Santo. De manera natural, ninguno de nosotros puede realizar lo que la Biblia le llama dones. Tiene que ser algo sobrenatural por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones espirituales? La palabra espiritual significa controlado por el Espíritu Santo. Un don espiritual es una habilidad, dijimos, sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para que dicho creyente pueda ministrar como parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, de manera individual, forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros por separados, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, pero unidos somos el cuerpo de Cristo. Y para eso es que el Señor nos ha regalado estos dones. Estas habilidades sobrenaturales dadas a los creyentes es para realizar un ministerio eficaz. Ahora, ¿qué diferencia podemos nosotros decir entre un talento y un don? Un talento es algo natural. Es una habilidad natural que tiene una persona y cualquiera, ¿verdad? Puede tener ese talento, esa habilidad. Por ejemplo, el tocar, ¿verdad?, un teclado, una persona lo puede aprender. Si se esfuerza mucho, si se va a una academia, la persona puede aprender a tocar el piano. Pero también muchos, de manera natural, las personas se les facilita. O sea, se les facilita tocar el piano. Otros, de manera natural, se les facilita el poder cantar. Pero el cantar, pues todos cantamos. Cada uno de nosotros puede participar cantando y lo podemos aprender a través de un ejercicio. Ese es un talento natural, pero el don espiritual no lo podemos aprender, no lo podemos aprender a través de una escuela, sino que es un don espiritual. Esta habilidad especial la da el Espíritu Santo para ser usada para propósitos espirituales específicos. O sea, ¿de qué manera? Nosotros tenemos necesidades. Como iglesia tenemos necesidades y es para suplir o ayudar en esas necesidades donde vienen los dones espirituales. Por eso es muy necesario para que nosotros podamos saber los propósitos de los dones espirituales. Nosotros leímos, ¿verdad?, que hay 9 dones, pero cada uno de los dones debe de ser usado con un propósito. Es decir, Dios nos da a cada uno de nosotros un don con un propósito específico. Leemos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15, sin perder 1 de Corintios 12. Efesios capítulo 4, verso 12 al 15,
El apóstol Pablo explica a los efesios y le dice que los dones, en este caso está hablando de los dones ministeriales, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los propósitos de los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno es para capacitar a los creyentes. Primeramente nos dice capacitarnos para la obra del ministerio, capacitarnos para que cada uno de nosotros pueda servir al cuerpo de Cristo, capacitarnos para que cada uno de nosotros pueda servir en la predicación del Evangelio. Dice, con la finalidad también de edificar el cuerpo de Cristo. Edificar es construir, y esto es edificar la iglesia. Si alguien tiene un don y está ejercitando ese don, pero si el don que la persona tiene no está edificando la iglesia, entonces no es de Dios, o es una falsificación de un don. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, a mí me han hecho muchas veces la misma pregunta, tanto cristianos como no cristianos, es decir, inconversos. Me han hecho la pregunta acerca de las personas que pasan al altar y se caen cuando le oran. Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Y les digo, tanto de gente cristiana como de gente no cristiana. Y me dicen, oiga, pero es que veo que pasan y empiezan a cantar y de repente se caen, de repente se revuelcan. Dice, ¿es de Dios o no es de Dios? O sea, la gente tiene ese interés, la gente le preocupa esa manera de comportarse en algunas iglesias, y la gente tiene esa inquietud de saber si es de Dios o no es. ¿Por qué? Porque les da miedo, les causa temor. A ellos les llega en su mente el poder imaginarse qué pasaría si ellos aceptan en esa religión o en esa iglesia y que al rato ellos mismos van a estar revolcándose sin control en el suelo. Y por ello es la pregunta inquietante, ¿es o no es de Dios? Si nosotros lo analizamos de acuerdo a este pasaje de Corintios de los dones, y si lo analizamos también con respecto a lo que dice Pablo aquí en los Efesios, nos dice que el propósito de los dones es perfeccionar a los santos, es decir, a los creyentes. Como he dicho, y vuelvo de nueva cuenta a repetirlo, y lo seguiré repitiendo una y otra vez, cuando usted lea
en la Biblia la palabra santo no es una imagen, no es un muñeco de los que nos enseñaron antes de venir a Cristo. Cuando la Biblia dice de los santos, está diciendo de los que fuimos santificados por la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice o se refiere a los santos, se está refiriendo a cada uno de nosotros como cristianos. En la Biblia, a nosotros como cristianos se nos da el nombre de santos. Es decir, usted y yo somos santos para Dios, porque fuimos santificados con la sangre de Cristo. Así que en ningún momento vaya a querer usted interpretar esa palabra cuando esté estudiando su Biblia. En ningún momento vaya usted a imaginarse de que la palabra santo es un ídolo, una imagen, ¿verdad?, de un personaje muerto. Nada que ver. Santos somos nosotros que fuimos santificados con la sangre de Cristo. Bueno, después de ese paréntesis, se cierra el paréntesis y dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros analizamos el que una persona llegue y se desmaye o que se revuelque en el altar, si nosotros analizamos, ¿edifica o no edifica la iglesia? ¿Edifica o no edifica el cuerpo de Cristo? Y de acuerdo a lo que nosotros podamos analizar, podemos responder. Claramente, una actitud descontrolada, una actitud desordenada no va a edificar la iglesia. Al contrario, le va a causar miedo, ¿verdad?, a las personas. Al contrario, las personas no van a querer acercarse. O sea, no edifica. Y aquí el apóstol, cuando le escribe a los Efesios, le dice que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de los cristianos, ¿sí?, de cada uno de los miembros. Y como meta, dice, hasta que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura, a la medida, que lleguemos al nivel de conocimiento del Evangelio que predicó Cristo. Dice, a la estatura del varón perfecto, es decir, un nivel de conocimiento del Evangelio que predicó el Señor. Por esto nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros debe de ser edificado hasta que comprendamos completamente el Evangelio de Cristo. Como decía, ¿verdad?, el hermano que testificó, él tiene, ¿verdad?, 4 meses. Es tierno en el Evangelio. Cuando una persona es recién convertida y quiere hacer mucho para el Evangelio, a eso se le conoce como el primer amor. Cuando alguien está recién convertido, decimos, está en su primer amor. Queremos estar en todos los cultos, queremos leer la Biblia, no queremos perder ningún servicio, y aunque llueva, relampaguee, nosotros queremos estar en el culto. Cuando estamos recién convertidos, no nos queremos perder ninguna enseñanza y queremos estar leyendo la Biblia todos los días. Pero cuando van pasando los años, algunos se enfrían, algunos pierden el interés, mientras que otros permanecen. Otros permanecen y permanecen y permanecen y van cada día creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a un nivel de conocimiento completo del Evangelio. Cuando una persona llega a un nivel de conocimiento del Evangelio, como dice aquí el apóstol Pablo,
a un nivel de conocimiento del Evangelio del Hijo de Dios, conociendo quién es Cristo, qué es lo que hizo por nosotros, que nos dio la salvación. Cuando llegamos a entender y vivir eso, se dice que una persona ha alcanzado la madurez. Pues la persona alcanza la madurez, y ese debe ser el propósito de cada uno de los dones que Dios da a la iglesia. ¿Cuál es la finalidad? Dice que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños, dice, llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Dice, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ningún hombre terrenal es cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando usted y yo alcanzamos la madurez, lo llegamos a comprender. Pues Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? Que Cristo es el que manda. Cristo es el que da la orden. Cristo es el que está al frente. Ningún hombre terrenal puede usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Y cuando alcanzamos la madurez, ya no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Ya no nos podemos dejar engañar, ¿verdad? Como si fuéramos niños. Sabemos que a los niños a cierta edad se les puede engañar, pero cuando ya alcanzan la madurez, cuando ya son adultos, ya no es tan sencillo. Solamente algunos la caen, pero en la mayoría alcanzan la madurez y ya no son engañados. De manera similar, en lo espiritual, cuando el cristiano alcanza la madurez, ya no se deja engañar. ¿Por qué? Porque de repente a alguien, ¿verdad?, nos viene y nos dice: fíjese que pues fui a tal iglesia, pero no sentí la presencia de Dios. O que le dice: bueno, es que en esa iglesia no está el Espíritu Santo, es que en esa iglesia no está Dios. Cuando una persona ha alcanzado la madurez, conoce el Evangelio, sabe muy bien que cada cristiano es templo del Espíritu Santo y que lo llevamos, dice, como un sello. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros en nuestro corazón día y noche, todos los días de nuestra vida, hasta el momento que seamos arrebatados. El Espíritu Santo nos va a transformar y seremos trasladados al cielo. Así que, por lo tanto, si alguien nos dice es que no está el Espíritu Santo ahí, es una persona que es niño en el Evangelio. O sea, no tiene madurez y no tiene conocimiento. Pues el propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo, que todos seamos uno en fe, que tengamos la misma fe, es decir, en Cristo, que desarrollemos nuestro conocimiento, la de Cristo, que desarrollemos la perfección tomando a Cristo como nuestro modelo, que seamos estables en Cristo y seamos maduros espirituales. Ahora, regresando a Corintios, donde estábamos, en los dones espirituales intervienen las tres maneras en que Dios se ha manifestado al hombre. De las tres maneras en que Dios se ha manifestado, intervienen para dar dones a la iglesia. En el versículo 4 al 6 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Dese cuenta. Diversidad. ¿Qué significa? Dones diferentes. O sea, la diversidad quiere decir diferentes. Y estos dones dicen que los administra el Espíritu Santo. Entonces, por eso se llaman dones espirituales. Luego dice en el versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se dese cuenta? Verso 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo es el que da los dones, pero es Jesucristo el que da los ministerios. Pero es Dios el Padre el que da los métodos, cómo poder aplicar esos dones y esos ministerios. O sea, la manera. Y aquí, ¿verdad?, encontramos a Dios como Padre, Dios como Hijo Jesucristo, Dios como Espíritu Santo. Lo encontramos revelado en los dones para la iglesia en sus tres manifestaciones, o las tres maneras en que Dios se ha manifestado al hombre. Lo encontramos en la iglesia. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que da los dones a cada persona, pero Jesucristo es el que da el ministerio, y es Dios el que nos da la estrategia, la manera como ejecutar esos dones. Ahora, ¿por qué? Si es Jesucristo el que da los ministerios, el que da el llamado, ellos muchos se equivocan. Hay gente que piensa que los ministerios los da el hombre. No es que a mí me llamaron o me ordenaron. Momento. Tiene que ser llamado primeramente por Cristo y preparado por el hombre, pero el llamamiento lo da Cristo, el ministerio lo da Cristo. Pero con respecto a los dones los da el Espíritu Santo. Usted va a descubrir el don que Dios le dio. ¿De qué manera? A través de congregarse. Por eso es importantísimo en que el cuerpo de Cristo esté reunido. Si nosotros estamos aislados en nuestra casa, no vamos a descubrir ningún don. O sea, no vamos a descubrir para qué nos llamó Dios, porque no podemos desarrollar ni los dones, ni los ministerios, ni los métodos que están en casa. Pero cuando venimos aquí a la iglesia y nos reunimos, cada uno va a descubrir ese regalo que Dios le ha dado para servir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También los dones se dan como armas espirituales para la iglesia, para que pueda hacerle guerra al enemigo, para que pueda presentarle batalla a las guerras espirituales que Satanás tiene contra la iglesia. ¿Alguien se sabe de memoria Efesios capítulo 6 versículo 12? No, pues entonces si nadie la sabe de memoria, lo vamos a leer. Efesios capítulo 6 versículo 12. Digo, si alguien se lo sabía de memoria, nos iban a ahorrar el que usted estuviera buscándolo, pero pues por ahí ya casi se yo que el niño se lo sabe, ¿no? Efesios 6:12 nos habla acerca de la guerra espiritual, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. Dice en la versión lenguaje sencillo, porque nuestra lucha no es contra las personas, porque nuestra guerra no es contra nuestra familia ni con nuestros vecinos. Nuestra guerra no es contra seres de carne y sangre, sino es contra seres espirituales. Y para estar en igual, podemos decir, en igual posición o al mismo nivel, para combatir las huestes espirituales, necesitamos armas espirituales. Para combatir problemas espirituales, si la lucha es espiritual, pues nosotros no podemos luchar con cosas materiales. O sea, no podemos agarrar un arma o un machete, no podemos agarrar un leño, ¿verdad?, para pelear contra seres espirituales. Para eso, Dios nos ha dado dones espirituales, y son los dones espirituales las armas que nosotros tenemos, tanto como defensa y ataque contra la guerra que Satanás hace a nuestras vidas. Y ahí la importancia que nosotros debemos de conocer. Si conocemos la palabra de Dios, entonces sabremos cómo poder presentar defensa a los ataques del enemigo. También nos dice 1 Corintios 12, pero antes de 1 Corintios 12, 7, estamos en el capítulo 12, vemos el versículo 7 y 11. Pero regresando de nueva cuenta. Para que usted vea que la distribución de los dones la da el Espíritu Santo a cada creyente. Pero también, ¿verdad?, nos da aquí en este versículo 7 y versículo 11. Dice así. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora lo que le decía, o sea, si usted ve que, o sea, mi familia son los que tocan aquí, pero no es porque uno quiera, ¿no? Si usted, Dios le da un don, pues de igual manera, si en la siguiente vigilia, ¿verdad?, y dice, mire, yo voy a dar una lectura, pero también quiero dar un sermón de la lectura, adelante, ¿verdad? O sea, no hay ningún inconveniente, porque el Espíritu Santo es el que da los dones, es el que los reparte. O sea, no soy yo no voy a decir, bueno, usted le va a dar este don, este don, este don. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones a como Él quiere. El Espíritu Santo le va a dar a cada uno de ustedes un don. Entonces no depende de mí, sino depende del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que le va a dar a cada uno. Pero dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10 que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Esto es lo que dice 1 de Pedro, está pegadito a Apocalipsis. O sea, antes, primero se va a encontrar a 1 de Pedro y luego sigue las cartas del apóstol Juan y luego está Apocalipsis. Pero encuentra Apocalipsis y regrésese y ahí está 1 de Pedro capítulo 4
versículo 10. Entonces, lo que dice el apóstol Pedro es que por lo menos dice que cada uno debe tener un don. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues cada uno según el don que ha recibido. Pues cada persona que recibe un don es para que lo use, es para que sirva. Imagínense, si Dios le da a usted un don de sanidad, pues va a tener que ir a orar por los enfermos donde lo llaman, y a la hora que le llaman, nada más no apague el celular, porque lo encendido. A la hora que suene y dígale, aquí hay necesidad, y el que tiene el don, pues va a ir. Pero los que tienen el don de servicio, vienen a la iglesia y a ellos sienten en su corazón el deseo de servir. ¿Por qué? Porque la persona lo siente en su interior, porque Dios es el que le da ese don. Dios es el que le da ese don para que la persona lo pueda utilizar, para que la persona pueda servir a los demás. O sea, ese es el don de servicio, pero en sí todos los dones que Dios nos ha dado son para servir. Ningún don es para servirnos, sino para servir a la iglesia. Y todos los dones es para contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo. Si tiene una persona un don, debe de utilizarlo. Pero según este pasaje, cada uno debe de tener por lo menos un don. ¿Para qué? Para que pueda servir. Pero es el Espíritu Santo el que reparte los dones. También nosotros encontramos un texto paralelo en Mateo 25:15. Dice este pasaje, ¿verdad? Jesús nos dice que cada persona se le dio un don, y de acuerdo a ese don, esa capacidad, la persona debe de servir. 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. A cada uno, dice, conforme a su capacidad. ¿Y qué es eso? Un don de Dios. Entonces Dios nos da dones y luego nos da para que sirvamos o para que desarrollemos esos dones. Por ejemplo, en lo secular, ¿por qué los jóvenes no quieren estudiar una carrera? O sea, ¿por qué tienen el deseo de ir a la universidad y graduarse? Porque quieren trabajar. Yo creo que ningún joven tiene en su mente irse a la universidad y después de que se gradúe guardar su título en el cofre y dedicarse a otra cosa. La mayoría siempre piensa y dice, bueno, quiero estudiar porque quiero trabajar. O sea, quiere ejercitar el oficio que fue a aprender, la carrera que estudió, quiere llevarlo a la práctica. Entonces Dios nos da a nosotros los dones para que nosotros lo ejercitemos, para que los pongamos en práctica y sirvamos a la iglesia. Hay muchos dones espirituales,
Pero los creyentes no tienen los mismos dones del Espíritu Santo. Eso es algo tan maravilloso. Es decir, que en la iglesia, como somos el cuerpo de Cristo, no vamos a tener todos un mismo don. ¿Se imaginan? Que todos tuviéramos un mismo don. Es como que si en un pueblo todos fueran panaderos, o que si en un pueblo fueran todos fueran carpinteros, o todos fueran mecánicos. Tiene que haber diversidad, tiene que haber variedad. Entonces, no todos, en una misma iglesia, no todos los cristianos tienen los mismos dones, sino que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 12, pero ahora en el versículo 29 y 30. Primero habla, ¿verdad? Bueno, hace una combinación de dones ministeriales con dones espirituales. Dice, verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es lo que el apóstol dice. ¿Qué pasaría en una iglesia donde todos tuvieran un don de sanidad? Nadie, ¿cómo lo podía practicar? ¿Cómo podía ejercitar ese don? Y se hacen todos milagros. Pues no, no se tienen los mismos dones, sino que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Romanos 12, versículos 6 al 8, es un texto paralelo, y regreses unas hojas y ahí va a estar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos que el apóstol nos dice que cada uno de nosotros tiene diferentes dones, y por eso no nos podemos compararnos con otros, porque a cada uno Dios le ha dado un don diferente, y nos sorprendemos de la manera en que cada uno se comporta, porque se comporta de acuerdo al don que Dios le dio. Pero dice que de acuerdo a la gracia que nos es dada. Si el de profecía se conforme a las medidas de la fe, es decir, que el profeta o el don de profecía, la persona va a profetizar de acuerdo a la fe que tiene. La persona va a dar la palabra de acuerdo a la fe y a la necesidad. El de servicio es el servir. Hay personas que son muy acomedidos, muy serviciales. No necesitan decirle, oiga, haga esto, haga lo otro. Solitas las personas se movilizan y empiezan a ver en qué sirven. Y ese es un don de Dios. El que enseña la enseñanza,
Ahora sí que hay personas que tienen un talento, ¿verdad? Natural, y luego si le agregamos el don de Dios, son buenos maestros, son buenos enseñantes. El que exhorta en la exhortación, hay personas que son buenas para exhortar, y ese es un don de Dios. Es el que reparte. Hay personas que tienen y reparten, con liberalidad, o sea, se despojan de lo que tienen. El que preside, o sea, el que dirige, con mucha solicitud, mucha atención. El que hace misericordia, con alegría. Aquí el que reparte y el que hace misericordia casi son sinónimos. Digo casi, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hace misericordia es el que ayuda al necesitado. O sea, hay personas que son misericordiosos, es decir, ven a alguien necesitado y le dan. Es un don de parte de Dios. O sea, como el servir, es como el don de profecía, como un don de lenguas. Ese don viene de parte de Dios. Si la persona ve la necesidad o ve al necesitado y le suple, porque lo siente ese don de parte de Dios. Por eso, de igual manera, el que reparte, ¿quién es el que reparte? El que tiene para repartirlo. Entonces, Dios le ha dado ese don, pero obviamente que también le dio no solo el don, ¿verdad?, sino que también le dio para repartir. Y la persona se reparte con liberalidad, es decir, se despoja libremente. O sea, no está restringido, sino que lo hace con mucha alegría. Y cada uno de nosotros debe de ejercitar ese don, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. A Timoteo tenía un don, así que le fue dado. Alguien con un don de profecía llegó y le profetizó de parte de Dios, que Dios le daba un don. Digo, Dios te da este don. Y oraron por él y se le impusieron manos. Oraron por él para que recibiera ese don de parte del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo le está diciendo que no descuide el don que recibió. Y eso es muy importante, que cada uno no descuide el don que ha recibido. También en la segunda carta, el mismo segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, como que Timoteo estaba pagando en ese don, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué pasaba con Timoteo? Estaba descuidando ese don. O sea, Timoteo estaba descuidando ese don y era necesario que avivara ese don, es decir, que lo ejercite. Quizá si en un momento determinado
nosotros queremos agarrar, ¿verdad? Los garrafones de agua, a echárnoslos al hombro, pues por primera vez nos va a ser muy difícil. Pero si empezamos a ejercitarnos, después con mucha facilidad. Si queremos correr, de repente vamos a correr por 10 metros o 20 metros, no vamos a cansar. Pero si empezamos a practicar, vamos a poder correr larga distancia. Entonces, ejercitar el don de Dios para que se desarrolle, para que no se, como dice, no se apague ese fuego del don de Dios. Se tiene que ejercitar. Entonces, si una persona tiene un don de Dios y no se congrega, no lo va a poder ejercitar. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con quién? Se necesita que la persona se congregue para que ponga en práctica ese don que Dios le ha dado. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros ejercite el don que le dio. Por último, vemos en 1 Corintios el don de profecía. Verso 10. En el versículo 10 de hecho se mencionan muchos dones, ¿verdad? Se mencionan en este pasaje 9 dones. Pero veamos el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Lo que quiero es que vea que se da el don de profecía, pero inmediatamente se da el don de discernimiento de espíritus. Se da el don de lenguas e inmediatamente se da el don de interpretación de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, da dones que se ejecutan de una manera, pero también da dones que sirven como defensa. Da un don que sirve como una arma para pelear, pero también nos da un don que sirve como escudo. Los guerreros en los tiempos antiguos utilizaban la espada y usaban un escudo para defenderse. Dios nos da el don de profecía, pero también nos da el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque si Satanás falsifica el don de profecía y nos manda un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, y las personas empiezan a profetizar por un espíritu inmundo, entonces la iglesia debe de tener el don de discernimiento de espíritus para darse cuenta si el que está profetizando viene de Dios o viene de Satanás. Entonces, la importancia de la diversidad de dones. De repente a alguien Dios le da el don de lenguas, pero también Dios va a dar el don de interpretación. ¿Para qué? Para que el que tiene el don de interpretación nos diga qué es lo que está hablando, nos diga qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si nada más la persona que tiene el don va a ponerse a hablar y nadie va a interpretar, no vamos a saber ni de qué se trata. Entonces los dones son para edificación. Los dones son controlados por el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo que reparte a cada uno, reparte diferentes dones para que la iglesia pueda ser edificada. De tal manera que si usted y yo ejercitamos los dones que Dios nos ha dado, entonces nosotros llegaremos a crecer
en fe y en madurez. ¿De qué manera? Imagínense, se necesitan muchos, todos los dones. De repente, ¿verdad? Los hermanos vienen enfermos. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Verdad? Y decimos a los hermanos, venga, ayúdenme a orar. Y de repente, algunos de los que van a pasar a orar por el enfermo, Dios les puede manifestar un don de sanidad, un don de milagros. Pero si nunca va a poner manos a un enfermo, no va a saber que lo tiene. Y si lo tiene y no lo practica, pues de igual manera de nada le va a servir. Por eso es muy importante que nosotros podamos ejercitar los dones para servir al Señor. Que cada uno de nosotros pueda ponerlo en práctica. Y en lo que usted anhela en su corazón servir, lo que usted anhela en su corazón hacer para Dios, hágalo. ¿Verdad? Como decía el hermano, los niños tienen una edad, un futuro todavía muy por delante, y ellos pueden servir en todo. Porque cuando una persona llega a una edad avanzada, o le llega a una enfermedad, que sería lo peor, pues aunque quiera servir, ya no va a poder. O sea, por lo menos salir, ¿verdad?, a predicar le va a costar mucho. Así que usted reflexione qué es lo que Dios le ha puesto en su corazón. ¿Cuál es el anhelo en que usted desea servir al Señor? ¿En qué desea servir al Señor? ¿O qué es lo que a usted le gustaría que Dios le dé? Y pídale al Señor, pídale a Cristo, pídale que el Espíritu Santo le dé un don en que usted pueda servirle al Señor. Y de esa manera usted va a poder edificar el cuerpo de Cristo, es decir, edificar a la iglesia. ¿Para qué? Para que todos vayamos creciendo en sabiduría, creciendo en madurez y permanecer firmes hasta el momento que Cristo venga. Póngase de pie y medite en un momento qué es lo que usted ha anhelado que el Señor le dé. Yo sé que, ¿verdad?, tenemos necesidades, yo sé que pues hay problemas, ¿verdad? A veces hay enfermedades, pero siempre nosotros, ¿verdad?, le pedimos al Señor, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Pero también nosotros podemos decirle, Señor, ¿en qué quieres que yo reciba? Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, ¿en qué puedo ayudar a tu iglesia? Dile, Señor, yo quiero cantar, yo quiero tocar un instrumento, Señor, yo quiero aprender a predicar, Señor, yo quiero dar consejería, Señor, yo quiero orar por los enfermos. Lo que usted pueda anhelar en su corazón, usted puede pedirle al Señor, y el Señor es el que hace la obra. Para pedirle, ¿verdad?, al Señor, ponernos en sus manos, ya estaremos de manera especial dedicándole, ¿verdad?, ayuno y oración para pedirle al Señor. Pero nosotros miremos a un Dios que es real y es amoroso, un Dios que todo lo puede y todo lo tiene, y que si Él nos ha dado a su Hijo, si Él nos ha amado, Él está esperando con los brazos abiertos que nosotros le pidamos un don espiritual y que podamos acercarnos más con Él, que podamos estar en comunión a través de un don que nosotros anhelamos. Padre amado, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra sirva para edificación, que
que quede grabada en la mente y el corazón de cada uno de los presentes. Y que sirva, Señor, para fortaleza espiritual, a fin que cada uno, Señor, pueda sentirse útil para tu obra, a fin que cada uno sepa, Señor, que tú le has dado un don espiritual, que tú le has dado un don de servicio, Señor, que tú le has dado un don para que pueda ayudar a tu iglesia a crecer. Señor, que cada uno de los jóvenes puedan integrarse, Padre, en un coro de alabanza, que puedan integrarse en un grupo de alabanza, Señor, que las muchachas puedan hacer un coro, Señor, para agradarte, que los jóvenes, Señor, se levanten para servirte, tocando un instrumento, preparándose, Señor, abriendo su corazón, Señor, para agradarte. Sabemos, Señor, que tú te agradas cuando te servimos. Padre bendito, pongo la vida de cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, lo pongo en tus manos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en ellos. Bendice sus vidas, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa y guárdalos en el hueco de tus manos. Que esos niños, Señor, que tienen esa frescura en sus mentes, que tienen ese corazón sincero, Señor, que puedan seguir preparándose cada día, Señor, que puedan seguir leyendo, que puedan seguir cantándote, Señor, y que puedan llegar a ser jóvenes que te sirvan, que puedan ser jóvenes, Señor, que toquen un instrumento, que puedan ser jóvenes, Señor, que lleven tu palabra, que compartan en las escuelas, Señor, que sean luz al mundo, que sirvan de ejemplo, Señor, que las personas necesitadas puedan ver a través de los jóvenes cristianos, que puedan ver esa luz que necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Padre, cubre con tu sangre preciosa a cada uno de los presentes y guárdalos en el hueco de tus manos, Señor. Líbranos, Padre, de todo estorbo del enemigo. Rompe toda cadena. Rompe, Señor, todo lazo que el diablo ha puesto. Rompe toda maldición, Señor. Cancela, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Cancela, Señor, todo problema. Cancela, Padre, toda maldición familiar o generacional. Cancela toda brujería, cancela toda hechicería, Señor. Y líbranos del lazo del cazador. Líbranos, Señor, que cada uno pueda ser libre para servir. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos haciendo un